El estoicismo es una corriente filosófica que apareció a principios del siglo III a.C., de manos del filósofo Zenón de Citio. Aunque la filosofía estoica ha sido muy estudiada y es bastante conocida, e incluso popular hoy en día, lo cierto es que no tenemos los textos de muchos de los filósofos de esta escuela. Conservamos, eso sí, las obras de los pensadores más relevantes del último periodo del estoicismo, la Estoa Nueva, como son Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Sin embargo, los textos de los filósofos pertenecientes a los otros dos periodos, a la Estoa Antigua y a la Estoa Media, en muchos casos o bien no los conservamos enteros porque solo tenemos fragmentos o noticias en otros autores, o no los conservamos en absoluto. Por ejemplo, del fundador, de Zenón de Citio, lo que conservamos es un listado de las obras que supuestamente escribió, provisto, como no puede ser de otro modo, por Diógenes Laercio, en esa obra de Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, así como algunas citas o algunos comentarios hechos acerca de lo que Zenón enseñaba en sus clases, en sus obras, por otros autores posteriores. A pesar del poco soporte textual que tenemos de los pensadores fundadores del estoicismo y de una parte muy notable de su desarrollo intelectual posterior, lo que sí tenemos es una más o menos exhaustiva descripción de la filosofía estoica en general en este texto de Diógenes Laercio, además de, como he dicho y como sabemos, pues noticias en otros autores y las obras propiamente de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Por lo que respecta a las obras de estos tres autores de la Estoa Nueva, lo cierto es que es difícil presentar en ellas una estructura clara. Por ejemplo, tanto Marco Aurelio como Epicteto escribieron sus obras en forma de meditaciones, es decir, en forma de párrafos con instrucciones de vida, como si se tratara de un manual, que se encuentran más o menos inconexos entre sí. Séneca, por su parte, decidió hacerle la vida algo más llevadera a los investigadores posteriores y escribió sus obras en un estilo algo más cohesionado, como por ejemplo son las cartas o las consolaciones, las meditaciones sobre la vida feliz, la providencia o la firmeza del sabio, además de que Séneca escribió también literatura, contando entre sus obras las tragedias de Hércules, las troyanas o las fenicias. En cualquier caso, las obras de los tres filósofos de la Estoa Nueva siguen, en términos generales, la estructura y el pensamiento básico de lo que, con base en la documentación que sí tenemos y en las noticias que nos han llegado de otros filósofos, podemos asumir que representa, en general, a la filosofía estoica. Uno de los puntos fuertes de la filosofía estoica es, sin lugar a dudas, la filosofía moral, la ética. Para los estoicos la ética se dividía en el estudio de los impulsos y las pasiones, del bien, de la virtud, de las acciones y los deberes y de las exhortaciones y las disuasiones. Pero si por algo reconocemos a la ética estoica, es por su particular relación con el concepto de pasión y, en consecuencia, por cómo se define la virtud del sabio con base en esa relación. Para empezar, la ética estoica defiende que el primer impulso de todo ser viviente no es en ningún caso la búsqueda de la satisfacción del placer, que sería para los estoicos un resultado más bien accesorio, sino la autoconservación. Es importante que entendamos esto de que la autoconservación es el primer impulso de todo ser viviente y no del ser humano en particular, o aún más, que no es el fin más adecuado a la naturaleza del ser humano. Y eso es porque la autoconservación, es decir, el mantenerse vivo, existiendo, es simplemente la condición necesaria para que cada ser viviente pueda desarrollar lo mejor de su propia naturaleza. El estoicismo nos enseña que la autoconservación sí es lo mejor y es conforme a la naturaleza de los animales y las plantas, pero no es conforme a la naturaleza del ser humano. El ser humano, en tanto que es un ser dotado de la capacidad de pensar, es un ser racional, no debe gobernarse, no debe dejarse llevar por el impulso de la autoconservación, sino que es conforme a su naturaleza el guiarse estrictamente por la razón, o sea, por el ejercicio del pensamiento. Esto es lo que, según Diógenes, defendían tanto Zenón de Citio como Cleantes, Posidonio y Hecatón, que el fin del ser humano, que es vivir de acuerdo con su propia naturaleza, consiste concretamente en vivir de acuerdo con la virtud, que significa básicamente guiados por el pensamiento. El vivir de acuerdo con la virtud, nos dice Crisipo, es vivir comprendiendo y siguiendo aquello que en cada ocasión y por naturaleza sucede en la experiencia, sin resignación y sin intentar cambiarlo. A pesar de eso,
no podemos caer en la idea de que el estoicismo es una filosofía meramente del conformismo, pues la sabiduría para el estoico no consiste en resignarse a cómo los acontecimientos son y suceden, sino en entender la naturaleza de esos acontecimientos y terminar comprendiendo que estos simplemente son como deben ser. O sea, el vivir de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con la virtud, en relación con las cosas que pasan, con los acontecimientos que suceden, es para el estoico, o significa para el estoico, entender y aceptar, pero no resignarse, ya que la resignación conlleva disgusto, o sea, conlleva la oposición hacia aquello a lo que nos resignamos, y eso está contaminado por la pasión. De la virtud estoica, Diógenes nos da una definición, en la que nos dice que la virtud es una disposición armoniosa, elegible por sí misma, y no por la influencia de ninguna pasión o causa externa, como por ejemplo son el miedo, la esperanza o el placer, y que en ella misma, en la virtud misma, se encuentra la felicidad. Para el estoicismo, por tanto, el sabio estoico es aquel que elige guiarse absolutamente por la razón, y no oponiéndose activamente a lo que siente, o sea, a sus pasiones, sino sin considerarlas, es decir, sin sentirlas en absoluto, esas pasiones. Uno es sabio en el sentido estoico, por tanto, cuando ha conseguido llegar a un estadio en el que sus juicios, sus decisiones, no están en absoluto contaminadas por sus pasiones, y obra al 100% movido por lo que sabe y no por lo que siente. Este estadio de sabiduría estoica, este estadio final del sabio estoico, es lo que el estoicismo entiende como la apaceia. Ahora bien, si nos adentramos en el concepto de virtud dentro del estoicismo, veremos que no todas las virtudes son para los estoicos del mismo tipo. Si recordamos lo que vimos con Aristóteles acerca de la virtud moral, las virtudes son hábitos racionales selectivos que gestionan o bien nuestro conocimiento, o nos ayudan a gestionar o bien nuestro conocimiento, o bien nuestra acción. Y que algunas, por tanto, algunas de esas se basan en la práctica, en la repetición, y otras en el estudio. Pues bien, para el estoicismo, para los estoicos, esta cuestión no es que sea igual, pero sí es similar. Hecatón clasifica las virtudes entre unas que son teóricas y otras ateóricas, y las concibe como perfecciones o como excelencias. Según la concepción, según la visión de Hecatón, las virtudes teóricas se aprenden y se practican, y de ellas surgen o se siguen las virtudes ateóricas. Por ejemplo, a la virtud teórica de la prudencia, que consiste en saber lo que es conveniente y lo que no lo es para el individuo en cada situación determinada, le sigue por extensión la virtud de la salud, puesto que solo sabiendo lo que es conveniente en cada momento, se puede garantizar el correcto desarrollo de la vida de uno en general. Además, tanto Hecatón como Crisipo, Cleantes y otros sabios estoicos entendieron que la virtud es algo que se puede enseñar y que a veces, o algunas de esas virtudes, no son propias solo de los hombres buenos. Esto lo vemos claro, por ejemplo, si vemos por un lado que un hombre malo, por ejemplo imprudente, puede volverse prudente, y puede volverse prudente de la misma manera que un niño aprende a lo largo de su vida, con los años, a serlo. Pero por el otro lado también podemos ver esto, ya que si observamos la virtud ateórica de la salud, o la virtud ateórica de la fuerza, es fácil entender que esta no depende de la calidad moral de la gente, o sea, que todos los seres humanos, independientemente de lo buenos moralmente que sean, pueden tener salud y pueden tener fuerza. Las virtudes, por tanto, se aprenden y se practican para el sabio estoico, para el estoicismo. Pero el individuo que consideramos sabio en sentido estoico no es solamente el que ha aprendido a ser prudente o el que ha aprendido a ser justo, por ejemplo. Es decir, no es el individuo que aprende y practica una virtud en particular, una virtud concreta, sino que el sabio estoico es aquel que ha eliminado las pasiones de la ecuación mediante la cual gobierna su vida. O sea, el sabio estoico es el que ha llegado a la apaceia. La eliminación de las pasiones, por tanto, es tal vez la clave para entender el significado, el contenido de la expresión sabio estoico o la virtud estoica. Las pasiones, según nos dice Zenón, son movimientos irracionales del alma contrarios a la naturaleza y que suelen manifestarse como impulsos desmedidos.
Esta sería la idea genérica de la pasión estoica, aquella que responde a esa expresión de que las pasiones son enfermedades del alma, porque como sabéis las pasiones nos mueven a actuar de una manera, irracional y reflexiva en función de algo que sentimos. Sin embargo, dentro del estoicismo hay una concepción de la pasión, la que Diógenes le atribuye a Crisipo, que resulta mucho más interesante para comprender el peso de las pasiones y el por qué los estoicos se empeñan tanto en eliminarlas. Crisipo entendió que las pasiones son, en esencia, o implican en esencia, juicios, y que lo que hacemos lo hacemos movidos por esos juicios que son las pasiones. Es decir, lo hacemos en el fondo porque asumimos una implicación lingüística, una implicación, un mensaje en el lenguaje que se encuentra entre líneas y que nos dice que tal o cual acción que estamos pensando en realizar es buena para nosotros. Veamos para terminar un ejemplo de esto que nos dice Crisipo. Crisipo nos dice que el amor al dinero implica la suposición de que el dinero es algo bueno. Pero desde luego, todos podemos concluir que el mero amor al dinero no es o no dice nada realmente acerca de lo bueno o malo de la naturaleza del dinero.